El sol aún brilla, el planeta gira, todo marcha en calma, el último día. De pronto el cielo se ve diferente y un gran estruendo se hace ya presente. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid, venid a mi gloria, todos ya podéis entrar. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid a mi gloria, ya podéis entrar. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid, venid a mi gloria, todos ya podéis entrar. El sol aún brilla, el planeta gira, todo marcha en calma, el último día. De pronto el cielo se ve diferente y un gran estruendo se hace ya presente. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid, venid a mi gloria, todos ya podéis entrar. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid a mi gloria, ya podéis entrar. Y si fuimos fieles, Cristo nos dirá, venid, venid a mi gloria, todos ya podéis entrar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, Pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Hay corona eterna que me dará. En su mansión. Yo por siempre sí con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Con Jesús el Santo yo marcharé. Yo marcharé con mi Jesús. Yo por siempre sí con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre sí con él he de morar. Yo por siempre sí con él he de morar. Yo por siempre sí con él he de morar.
El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. El tema de este estudio es el purgatorio. Los propósitos nuestros al presentar este estudio son, primero, presentar honesta, correcta y claramente lo que enseña y practica la Iglesia Católica Romana sobre el concepto del purgatorio. Y segundo, comparar la enseñanza de la Iglesia Católica Romana con la revelación divina en el Nuevo Testamento. Al presentar determinada enseñanza de la Iglesia Católica Romana relacionada con el tema del purgatorio, intento utilizar declaraciones directas del Catecismo de la Iglesia Católica y otras fuentes reconocidas y aprobadas por la Iglesia Católica. Hago lo posible por no representar mal o de manera deficiente lo que la Iglesia Católica enseñe y practique. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana define el purgatorio como una purificación. Presenta esta purificación como requisito para lograr la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo, el cual es experimentado por aquellos que se mueren en la gracia y amistad de Dios, pero todavía imperfectamente purificados. Especifica que esta purificación final de los elegidos es enteramente diferente del castigo de los condenados. La realidad es que esta supuesta purificación final de los elegidos, después de la muerte de ellos, sencillamente no aparece en la palabra de Dios. Al contrario, el apóstol Juan se dirige específicamente a los cristianos para primero, advertir que no debemos pecar, pero, segundo, también para asegurarnos que hay ya propiciación por nuestros pecados. Escuchen, por favor, 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2, versículos 1 y 2. Este equilibrio es perfecto entre, primero, advertir contra la práctica del pecado, exigir que practiquemos la santidad, y segundo, asegurarnos que podemos acudir al sacrificio de Cristo con la seguridad que Él nos limpiará completamente, y así aclarar que somos purificados en la sangre de Cristo, no en nuestra propia santidad perfecta. Según la Iglesia Católica Romana, esta purificación es necesaria porque nada inmundo entrará en la presencia de Dios en el cielo. Citan como prueba un texto bíblico, Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27, y luego sigue la explicación del Catecismo Católico, diciendo: y mientras podamos morir con nuestros pecados mortales perdonados, pueda haber en nosotros todavía muchas impurezas, específicamente pecados veniales, y el castigo temporal debido a pecados ya perdonados. Deseo señalar que es importante tomar en cuenta el texto entero de Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27 y su contexto, porque el texto entero habla de la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios en la gloria, y dice literalmente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El contexto nos revela que lo que está describiendo ocurre, fíjese, después de la destrucción completa del universo material, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis capítulo 21 también y el versículo 1. ¿Quiénes van a poblar esta nueva Jerusalén? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 27. ¿Quiénes son ellos? En este libro están inscritos solamente aquellos que tienen vida espiritual. Es el libro que contiene la lista de los salvos, los que podrán estar en la presencia de Dios en gloria eternamente. Por supuesto, no es un libro literal, material, porque Dios no tiene necesidad de un control escrito. Pero el concepto que comunica este símbolo del libro de la vida es que solamente ciertas personas van a heredar la vida eterna. Las demás tendrán que sufrir la muerte segunda, o sea, el castigo eterno. En la palabra de Dios no hay una tercera opción que incluye el sufrimiento del individuo mismo, por medio del cual sean purgados sus pecados. Esto sencillamente no se encuentra en la palabra de Dios. Sin embargo, el sufrimiento en el purgatorio es elemento esencial en la doctrina católica sobre la salvación eterna. Ellos enseñan correctamente que pecados no pueden ser perdonados después de la muerte. Dicen que pecados mortales, ellos así los nombran, deben ser perdonados antes de morir. El error surge con lo que llaman pecados veniales, y las imperfecciones e impurezas morales y espirituales que todavía están en uno cuando se muere. La entrada a la presencia de Dios en el cielo requiere que todas estas imperfecciones e impurezas sean eliminadas de uno. No pueden ser perdonados porque ya murió el individuo. La Iglesia Católica intenta resolver este problema por enseñar que es necesario que sufra
el individuo hasta eliminar todas estas imperfecciones e impurezas de su persona. Esta es la supuesta función del purgatorio. El individuo sufrirá hasta que sea purgado de toda imperfección e impureza y luego, ya eliminado de su persona todo rasgo de impureza, no perdonado, sino perfectamente santificado, se le permite entrar en la presencia de Dios en el cielo. Favor de fijarse bien, según esta doctrina, el individuo entra en la presencia de Dios en el cielo sin haber sido perdonados sus pecados que cometió antes de morir. ¿Cómo? ¿Por cuál medio logra entrar en la presencia de Dios sin haber sido perdonados sus pecados? Según esta doctrina, sencillamente por medio de lo que sufrió en el purgatorio. No lo expresan así, pero en la práctica es que uno está pagando por su falta de santidad perfecta para así llegar a ser capaz y digno de entrar en la presencia de Dios en el cielo, según esta doctrina. Sus pecados no se limpian por la sangre de Cristo, sino por el sufrimiento del pecador. Luego, entra otro error grave en esta enseñanza. Como puede apreciar, uno de los fundamentos de la doctrina sobre el purgatorio es el concepto católico de pecados veniales y pecados mortales. Por supuesto, la Biblia nunca menciona estas dos categorías de pecado, pero juegan un papel importante en el sistema religioso católico. Según la Iglesia Católica Romana, algunos pecados veniales son glotonería, lascivia, fornicación, avaricia, orgullo, ira, vanagloria, pereza. Y algunos pecados mortales incluyen el homicidio, el asesinato, el incesto, el adulterio. Si uno comete un pecado venial, puede ser perdonado antes de morir por pedir perdón directamente a Dios o por ir a la confesión. Si uno comete un pecado mortal, esto resulta en la separación de la gracia de Dios y debe arrepentirse antes de morir para ser perdonado. Esto parece señalar que nadie puede ir directamente al cielo al morir porque ninguno está completamente puro y santificado. De modo que todo cristiano tendría que pasar por el purgatorio antes de ir posteriormente al cielo. Sin embargo, la Iglesia Católica provee una supuesta solución por medio de las indulgencias. Es imposible separar por completo la doctrina católica sobre las indulgencias de la doctrina católica sobre el purgatorio. ¿Por qué? Bueno, porque las indulgencias son presentadas como el medio principal para aliviar el sufrimiento en el purgatorio, porque estas indulgencias reemplazan el sufrimiento del individuo que está en el proceso de purgar los pecados. La Iglesia Católica enseña que estas indulgencias se sustituyen por una parte del sufrimiento merecido por el difunto que está en el purgatorio. Según ellos, ciertas oraciones o actos piadosos han sido dotados también con la capacidad de abreviar o eliminar por completo la estadía de uno en el purgatorio. Estas indulgencias son sustitutos por las penitencias o el sufrimiento de uno en el purgatorio. Una indulgencia que llaman plenaria, que elimina por completo la estadía en el purgatorio, es muy difícil obtener porque uno debe estar completamente libre de toda relación con el pecado. También enseñan que el individuo que se muera inmediatamente después del bautismo irá directamente al cielo. Este caso, por supuesto, sería muy raro,
pero siempre existe la posibilidad conforme a su doctrina. Esta enseñanza contradice la verdad fundamental bíblica que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Cristo no pagó por muchos de nuestros pecados, sino por todos ellos. Hay, por supuesto, requisitos para recibir la maravillosa gracia de Dios, pero no incluyen una vida perfecta sin pecado alguno, ni la paga por nuestros pecados en la forma de nuestro propio sufrimiento. La limpieza que el Espíritu Santo nos revela es completa y es obra de Dios, no del ser humano. Lo que deseo considerar con ustedes ahora es una pregunta. ¿Existe el purgatorio en la Biblia? Es indisputable que la palabra purgatorio no existe en ninguna versión de la Biblia, incluyendo la Biblia católica. Esto mismo requiere que toda persona en busca de la verdad de Dios reflexione e investigue más sobre este tema. Sin embargo, el asunto no es sencillamente si la palabra purgatorio se encuentra en las Escrituras, sino si la enseñanza católica sobre el purgatorio se encuentre en las Escrituras. La Iglesia Católica insiste que la creencia en el purgatorio siempre ha sido parte de la enseñanza de la Iglesia. Cuando ellos hablan de la Iglesia, están hablando de la Iglesia Católica. Pero si no se encuentra en la Biblia, hay que preguntar, comenzando desde cuándo ha sido parte de la enseñanza de la Iglesia. ¿Quién la comenzó a enseñar? ¿Cuál es la evidencia bíblica que la Iglesia claramente enseñó la doctrina del purgatorio? Hacen falta estos textos bíblicos porque no existen. ¿Cuál texto en el Nuevo Testamento indica que cristianos en aquel tiempo creyeron en o practicaron la doctrina católica del purgatorio? ¿No es cierto que aquellos cristianos del primer siglo siguieron las enseñanzas inspiradas de los apóstoles de Cristo? ¿Se equivocaron al seguir estas instrucciones de los apóstoles? ¿Los apóstoles les instruyeron acerca del purgatorio? La Biblia dice de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2 y el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Claro que ellos siguieron las instrucciones de los apóstoles, de esto no hay duda. Pero no hay texto en el Nuevo Testamento que mencione que la doctrina de los apóstoles ni las prácticas de los cristianos de aquel tiempo incluyeran la doctrina o práctica del purgatorio. Además, ¿cuál texto aún en el Antiguo Testamento revela que los judíos bajo la ley de Moisés creyeron en o practicaron la doctrina católica del purgatorio? Ya que no hay ejemplos ni instrucciones sobre el purgatorio en los textos del Nuevo Testamento, ni en las instrucciones del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica apela a uno de los libros conocidos por muchos como apócrifos, pero que ellos consideran como parte de la Biblia. Apelan a uno de estos libros que ella incluye como parte de las Escrituras. No es el propósito de este estudio debatir si estos libros deben ser incluidos como escrituras inspiradas o no. Sencillamente, deseamos descubrir si hay en ellos mención del purgatorio o del concepto católico del purgatorio. Por tanto, a continuación cito algo que ellos mismos citan como prueba de que en aquel tiempo ya practicaban esto del purgatorio y de las oraciones por los muertos. Sencillamente deseamos descubrir si hay en estos escritos mención del purgatorio
o del concepto católico del purgatorio. Por tanto, a continuación cito del segundo libro de Macabeos lo que la Iglesia Católica misma señala como prueba indisputable que la doctrina del purgatorio ya se creía y se practicaba aún antes del nacimiento de Jesucristo. Deben entender que este es uno de los argumentos fuertes que hacen para comprobar que lo del purgatorio ya estaba en práctica. El segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 35 al 45, registra lo siguiente sobre un conflicto militar de ciertos judíos en aquel tiempo. Esto es antes de la venida de Jesucristo, por supuesto. Suplico su paciencia en esta lectura, porque se trata de eventos históricos y comentarios sobre ellos, pero es necesario, creo, para que comprendan y vean que la evidencia que presentan nada en realidad apoya en cuanto a lo que es el purgatorio y el sufrimiento en el purgatorio para poder llegar al cielo. Creo que verán, pero es necesario que tengan un poco de paciencia con este relato histórico que la Iglesia Católica presenta como escritura y prueba de que en aquel tiempo ya se practicaba lo que ellos enseñan sobre el purgatorio. Dice esta cita: entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeo, jinete de las tropas de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgias por su capa y lo traía con fuerza porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y él partió el hombro. Así que Gorgias pudo huir hacia Marisa. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Gorgias y la derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron, fíjese bien, objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Ahora, esta evaluación no es de mi parte. Esta evaluación no es de parte de otras personas que no sean católicas. Esta evaluación es de parte del mismo texto que ellos citan como prueba del purgatorio y de la oración por los muertos en aquel tiempo. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos, y ellos dijeron, ahora comprendemos por qué murieron, porque eran culpables de idolatría. En el versículo 41 dice: todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acaban de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Fíjese bien, la motivación de ellos, la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, así dice el texto.
pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa. Y de acuerdo con la fe, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Segundo libro de Macabeos 12:35 al 45, citado de la Biblia Católica en línea. Pregunto, ¿estos eran pecados que consideraban ellos veniales o mortales? ¿Qué pensaban que pudiera suceder cuando hicieron estos sacrificios? ¿No era que ellos fueran completamente perdonados y como resultado resucitados de los muertos? ¿Victoriosos, salvos? Lea nuevamente esta porción. Sin embargo, esto contradice la enseñanza católica que los pecados no pueden ser perdonados después de la muerte. Por tanto, esto no es en realidad un ejemplo de creer en el purgatorio, ni de ayudar a los que estaban en el purgatorio. También contradice la enseñanza católica que una vez en el purgatorio, según su doctrina, no hay manera de salir del purgatorio, a menos que fuera por sufrir de manera adecuada para pagar por esos pecados y entrar al cielo. Pregunto, ¿hay en realidad en estos escritos supuestamente inspirados alguna mención de que estos soldados muertos hayan pasado al purgatorio? ¿O que ellos pasaran a sufrir por los pecados veniales que habían cometido para que llegaran a ser purificados y así tener entrada en el cielo? No hay indicio alguno de que estas oraciones y estos sacrificios tuvieran algún impacto en la condición espiritual de estos judíos muertos. No hay mención tampoco que esto tuvieran el propósito de colaborar para aliviar o abreviar su sufrimiento en el purgatorio. Sencillamente manifiestan que creyeron en la resurrección, no en el purgatorio. ¿Algunos de estos soldados judíos eran cristianos? Si no, ¿qué tienen que ver ellos con prácticas supuestamente cristianas, como lo del purgatorio? ¿Seguiremos también nosotros su ejemplo de guardar el séptimo día de reposo, porque esto lo hicieron ellos? ¿Seguiremos también su ejemplo de ofrecer sacrificios expiatorios de animales u otros para el perdón de la idolatría que algunos habían cometido? Estoy seguro que, según la Iglesia Católica, esto no es lo que hicieron. Según el criterio de la Iglesia Católica, estos fueron pecados veniales o mortales. ¿Así consideran la idolatría pagana? Algo por lo cual el purgatorio lo eliminará. ¿Qué esperaban como resultado de las oraciones y los sacrificios? ¿No esperaban que el pecado de la idolatría quedara completamente perdonado? Sí. ¿No esperaban también como resultado que los soldados caídos fueran resucitados de los muertos? Sí. ¿Durmieron estos soldados muertos? ¿Durmieron ellos piadosamente? ¿No dicen que una magnífica recompensa como la que ellos pidieron está reservada para los que duermen piadosamente? Imagínense. La Iglesia Católica ofrece este caso como parte de las Escrituras inspiradas y ejemplo de la creencia en el purgatorio y las indulgencias a favor de los que se hayan muerto con pecados veniales. Es el único ejemplo supuesto, específico, de esta creencia y de esta práctica en todos los escritos que ella identifica como Biblia
que la Iglesia Católica identifica como Biblia. Este es el único ejemplo, supuestamente específico, de la creencia y la práctica del purgatorio. Pero ¿este registro refleja correctamente la doctrina católica sobre el purgatorio? ¿Hay en ello una mención del sufrimiento de los muertos en el purgatorio? No. ¿Los que están muertos y en el purgatorio pueden resucitarse como consecuencia de sacrificios ofrecidos por ellos? ¿Es esto la doctrina católica? Esto es lo que afirma este caso en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Estos pecados de ellos pueden ser completamente perdonados después de la muerte de los culpables y su entrada en el purgatorio por medio de las oraciones y los sacrificios. Si no, se quedan sin ejemplo alguno de la creencia en el purgatorio al estilo católico en la Biblia que la Iglesia Católica misma acepta como inspirados. Este pasaje en este libro de Segundo de Macabeos nada tiene que decir sobre el purgatorio. Es meramente la interpretación del escritor con respecto a cierto incidente. Al leerlo con cuidado encontramos 4 hechos importantes. Primero, Segundo de Macabeos no incluye referencia directa al purgatorio. Segundo, este pasaje es inconsistente y se contradice dentro de sí porque declara que estos muertos habían pasado al descanso, la muerte, en piedad. 12:46. Pero luego nos dice que estos guerreros fallecidos eran idólatras, que murieron debido a la idolatría. Tercero, nada hay en la ley de Moisés que ni se acerca a promover las oraciones por los muertos. Con esto en mente, pasamos a analizar otros de los argumentos de la Iglesia Católica a favor del purgatorio. Porque en este libro de Macabeos no hay evidencia, no hay apoyo para ello. Esto concluye la primera sección de este estudio sobre el purgatorio. Ahora pasaremos a algunos otros puntos de importancia, la evidencia que necesitamos entender acerca de esta doctrina y lo que en realidad enseña la palabra de Dios sobre ello. A pesar de toda esta evidencia y el hecho que la Iglesia Católica Romana da igual importancia a las tradiciones eclesiásticas que a la Biblia, no debe uno pensar que una religión tan desarrollada como la Iglesia Católica Romana no crea tener cierto apoyo bíblico para esta doctrina. A continuación consideramos algunos de estos textos bíblicos en su propio contexto, argumentos y textos presentados por la Iglesia Católica sobre esto del purgatorio. Ella dice: es completamente correcto decir que Cristo logró toda nuestra salvación por nosotros en la cruz. Están diciendo que es correcto decir que Cristo logró nuestra salvación completa por lo que Él sufrió en la cruz. Pero, luego siguen, esto no decide el asunto sobre cómo se nos aplica esta redención. Es decir, el hecho de que la redención sea lograda por medio del sacrificio de Cristo no quiere decir que hayamos entendido correctamente la manera de aplicar esta redención a nosotros mismos. Las Escrituras revelan que nos es aplicado a través del tiempo. Esto dice la Iglesia Católica, que las Escrituras revelan que nos es aplicado a través del tiempo por medio de, entre otros medios, el proceso de la santificación del individuo, mediante el cual el cristiano resulta santo. Como veremos, cuando dicen santo, quieren decir que no tiene falla alguna, no trae ningún pecado, sino que es perfectamente santo. La santificación
dicen, incluye el sufrimiento. Y citan Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, y el purgatorio, según ellos, es la etapa final de la santificación que algunos de nosotros sufrimos antes de entrar al cielo. El purgatorio es la etapa final en la cual Cristo nos aplica la redención purificadora que Él cumplió por nosotros por su muerte en la cruz. Es decir, que ellos insisten que sí es correcto que Cristo logró toda nuestra salvación cuando Él sufrió en la cruz, pero que no está completo esto todavía, porque la etapa final en la cual Cristo nos aplica la redención purificadora es lo que ocurre en el sufrimiento de uno en el purgatorio. Citan como prueba Romanos 5, versículos 3 al 5. Pero quiero leer más que solamente los versículos 3 al 5, porque hay información importante en este párrafo. De modo que voy a leer comenzando en el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interrumpiendo la lectura por un momento y enfocándome en los versículos 3 al 5, que es la cita de ellos. Dicen que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Y esto lo señalan para decir que es por medio de las tribulaciones que el cristiano que ya murió, no está en esta vida, por medio de las tribulaciones que sufre ya después de muerto, llegará a tener paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, y el texto no lo completa, por ellos completan enseñando que estas pruebas son las que nos purifican y nos hacen perfectos sin mancha alguna, ni sin pecado alguno de ninguna clase en nosotros. Y es entonces que llegamos nosotros a ser salvos y listos, dignos de entrar al cielo en la presencia de Dios. Pero si leemos, comenzando en el versículo 6, notará que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no cuando éramos fuertes, a su tiempo murió por los impíos, no por los santos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para que con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, no perfectos en nuestra conducta, sino justificados en su sangre, ya, ahora, en esta vida, no en la otra vida, no después de la muerte, sino ya, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira eterna de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De modo que respondo a este texto Romanos 5, 3 al 5, que ciertamente describe el impacto potencial en la vida terrenal, repito, en la vida terrenal antes de morir del cristiano. Esto es, para uno que ha sido justificado por gracia por medio de la fe, el impacto potencial de las tribulaciones en esta vida es poderoso,
e incluye la perseverancia, el carácter probado y la esperanza que no avergüenza. Sin embargo, nuevamente, citan un texto que no comprueba lo que quieren ellos que comprueben. No hay mención alguna de tal proceso después de la muerte del cristiano. Y esto del purgatorio ocurre después de la muerte del cristiano, según la doctrina católica romana. ¿En cuál parte? No solamente de la Biblia, pero en cuál parte de los libros apócrifos o de las escrituras bíblicas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en cuál parte nos enseñan la manera correcta de recibir después de la muerte la redención purificadora que Él cumplió por nosotros mediante su muerte en la cruz. Ellos dicen que nuestra resistencia a la doctrina bíblica, según ellos, del purgatorio, presume que hay una contradicción entre nuestra redención por Cristo, lograda en la cruz, y el proceso mediante el cual somos santificados. Ellos insisten que no lo hay. Arguyen que decir que el sufrimiento en la última etapa de la santificación, que según ellos recuerdan ocurre en el purgatorio, decir que el sufrimiento en la última etapa de la santificación sea contradicción con la suficiencia de la expiación que Cristo provee, según ellos, es igual a decir que el sufrimiento. Dicen que nuestra resistencia a la doctrina bíblica, según ellos, del purgatorio presume que hay una contradicción entre nuestra redención por Cristo, lograda en la cruz, y el proceso mediante el cual somos santificados. Insisten que no lo hay. Arguyen que decir que el sufrimiento en la última etapa de la santificación sea contradicción con la suficiencia de la expiación que Cristo provee, sea igual a decir que el sufrimiento en las primeras etapas de la santificación no sea también una contradicción. Afirman que nuestro sufrimiento en el proceso de la santificación no resta de lo que Cristo hizo en la cruz. Al contrario, dicen que la cruz produce nuestra santificación y esto resulta en nuestro sufrimiento, porque según Hebreos 12, versículo 11, el texto dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El texto es cierto. Pero si consideramos el contexto de Hebreos capítulo 12, esta obra de Dios en sus hijos, por medio de la oposición de pecadores en contra de los cristianos, está sumamente claro que esto nada tiene que ver con una supuesta disciplina que nos logra purgar después que el cristiano esté muerto. Al contrario, Hebreos 12:4 dice claramente que ellos no habían resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por tanto, el fruto apacible de justicia, la disciplina produce, no es algo que ocurre después de la muerte, sino en esta vida terrenal. Claro está que es importante que todo cristiano en esta vida debe seguir la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿O diremos que esta escritura está escrita para los que ya murieron y sencillamente esperan ser juzgados? Hebreos 9:27. Dice el texto bíblico en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto sencillamente no está en este contexto. Nada inmundo. La Iglesia Católica insiste que el purgatorio es lógico, porque hay un requisito que requiere que el alma no sencillamente sea declarada limpia, sino que debe literalmente ser limpia, es decir, perfecta, antes que el individuo pueda entrar en la vida eterna. A fin de cuentas, si sencillamente cubre, dicen ellos, a un alma culpable, si su condición de pecador siempre existe, pero se ignora oficialmente,
sigue siendo alma culpable, sigue siendo inmunda y no puede ir al cielo. Pero fíjense bien, creo que mal entienden la enseñanza bíblica sobre lo que hace la sangre de Cristo Jesús y sobre el perdón que Dios y la limpieza que Dios obra en nosotros. El perdón de pecados que tiene un cristiano legítimo en Cristo Jesús es literalmente, significa la palabra, enviar de uno, alejar de uno estos pecados, no meramente cubrirlos. Es un perdón basado en el sacrificio de Cristo, y que resultará en que estos pecados ya no sean recordados por Dios. Es una verdadera limpieza espiritual, no algo parcial ni simbólico. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22 y el versículo 16. La Biblia dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que nuestras buenas obras, no dice que haber sido nosotros limpiados al grado que ya no cometamos pecado, sino que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado a los que andamos en luz. Andar en luz es practicar la verdad de Dios. No es ser perfecto. Si lo fuera, no habría necesidad de decir que cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo a los que andamos en luz nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, versículo 7. ¿De qué nos va a limpiar si no pecamos? Además, sigue diciendo en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sencillamente confesarlos, arrepentido de corazón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, fíjese, limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, versículo 9. Luego, dice el texto, en Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Se quedan olvidados de la mente de Dios cuando han sido limpiados, lavados en la sangre de Cristo. El salmista inspirado afirma, Salmos 103, versículo 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103, versículo 12. La Iglesia Católica enseña que pecados no son perdonados en el purgatorio. Fíjense bien, tal vez algunos no saben esto, pero la Iglesia Católica enseña que pecados no son perdonados en el purgatorio. No pueden ser perdonados en el purgatorio. Si no son perdonados, el individuo sigue culpable y bajo la condenación por estos pecados. Pregunto, ¿qué puedo hacer? A la Iglesia Católica se le pregunta, ¿qué puedo hacer cuando estoy en el purgatorio para recibir el perdón de mis pecados? Respuesta oficial de la Iglesia Católica. Nada hay que puede hacer el individuo en el purgatorio ni para recibir el perdón de pecados, ni para obtener la remisión del castigo temporal que sufre por causa de sus pecados que se está expiando en el purgatorio. Fíjense bien, el perdón de pecados ocurre antes de la muerte. Los pecados de todos aquellos que están en el purgatorio han sido perdonados anteriormente. Lo que ocurre en el purgatorio es que están haciendo penitencia por el castigo temporal que les era debido por los pecados que les han sido perdonados. Las almas en el purgatorio también nada pueden hacer para abreviar su estadía allí. Esto es algo que puede hacerse únicamente en esta vida, o por hacer penitencia por nuestros propios pecados antes de morir, o por orar por y obtener indulgencias por las almas en el purgatorio. La razón por qué es tan importante que cristianos oren por las almas que están en el purgatorio, según la Iglesia Católica, es porque ellos nada pueden hacer para ayudarse a sí mismos. De modo que la enseñanza católica no es
que nuestros pecados deben ser perdonados, sino que en realidad tenemos que eliminar todos nuestros pecados del índole que sean. Esto es, que lleguemos a vivir una vida perfecta, totalmente ausente de pecados. Así llegaremos a ser limpios y dignos de entrar en la presencia de Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Esto, según ellos, no la sangre de Jesús, para pagar nuestros pecados no perdonados, aquellos por los cuales no recibimos perdón antes de morir. En el proceso de pagar por nuestros pecados no perdonados, por sufrir lo suficiente por ellos, la teoría es que cambiaremos y haremos solamente el bien y ya no cometeremos ningún pecado. Es entonces, cuando ya no cometemos ningún pecado, es entonces que somos dignos de entrar en el cielo y ver a Dios. Pero el apóstol Juan dice que el que dice que no ha pecado, miente, se engaña a sí mismo y no puede ser perdonado. La maravillosa visión revelada al apóstol Juan sobre cristianos que se morían en la gran tribulación y que se desarrollaba en la tierra en aquel tiempo nos permite ver por fe lo que ellos experimentaban al morir físicamente. Murieron. Y luego dice el texto en Apocalipsis 7, comenzando en el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Repito, Apocalipsis 7, 14 al 15. No dice que están allí porque dejaron de pecar por completo. No dice que ya no cometieron pecado alguno. Están delante del trono de Dios porque lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La teología católica toma en serio el concepto que nada inmundo jamás entrará en el cielo. Bien, pero a partir de esto se concluye equivocadamente que un alma menos limpio, aun si cubierto con la sangre de Cristo, sigue siendo alma sucio o inmundo y no es digno del cielo. Necesita ser limpiado o purgado de las imperfecciones restantes, pero esta limpieza ocurre únicamente en el sufrimiento del purgatorio. Ciertamente, la necesidad de ser purgado se enseña en otros pasajes de la Escritura, tal como 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13, que declara que Dios nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice la doctrina católica que esta limpieza ocurre en el purgatorio, pero lo dice en su fundamento en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13 y otros textos que tratan de la santificación. Por tanto, la santificación no es una opción, algo que puede o no suceder antes de entrar uno al cielo. Es un requisito absoluto, como Hebreos 12:14 declara, que debemos esforzarnos por seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es claramente enseñanza bíblica que la santificación por el Espíritu es esencial para entrar en el cielo y ver a Dios. Sin embargo, fíjense por favor, sin embargo, la santificación debe lograrse mientras estamos en esta vida, mientras estamos con vida, antes de morir. La idea de una oportunidad final de llegar a ser perfectamente obediente en todo aspecto de nuestras vidas después de la muerte puede ser atractiva.
La idea que en esta etapa podamos sufrir lo suficiente para que lleguemos a ser perfectamente obedientes en todo aspecto de la vida, sencillamente no existe en la Biblia. Ni se sugiere tampoco por las supuestas prácticas de algunos judíos en el período de los Macabeos. Cuando Jesús mismo ilustró en Lucas 16, 19 al 31, lo que ocurre cuando el individuo se muere. Él dividió los muertos en dos grupos. Uno que estaba en tormento y sin esperanza alguna de entrar en la bendición celestial y el consuelo. O sea que estaba en tormento y esto no iba a cambiar. Y otro, muerto, ya estaba gozándose del consuelo en el seno de Abraham. Esto concuerda con su promesa al malhechor en la cruz, que él estaba por entrar juntamente con Jesús al paraíso, no a un estado intermedio en el cual él tendría que sufrir hasta pagar por sus propios pecados y hasta hacer un cambio total por medio de este sufrimiento al grado de no practicar pecado alguno en absoluto. Es vital tomar en cuenta que trasladarse o ser trasladado entre el lugar horrible de tormento y el lugar maravilloso de consuelo claramente era no solamente excluido, sino, escuchen, imposible. El texto dice en Lucas 16, 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, versículo 26. Con esto en mente, vamos a leer el texto entero, para que vea que lo que acabo de describir es exactamente lo que la Biblia nos presenta. No un purgatorio, sino un consuelo, una bendición, un paraíso o un tormento. Y los de un grupo no pueden pasar al otro lado. No hay cambio de esta condición después de la muerte. El texto bíblico dice en Lucas 16, 19 al 26. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Ahora fíjense, lo que vamos a leer enseguida trata de lo que le sucedió a ellos después de muertos. No antes, sino después de muertos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, este es el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además, fíjense bien, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan. No les es difícil, no pueden. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Así presenta la Biblia lo que ocurre en la muerte de uno que está bien con Dios y de otro que no lo está. Esta condición, dice, no puede cambiar, no puede el rico trasladarse a la posición de Lázaro, ni Lázaro
al rico. Además, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, deja bien claro que nosotros seremos juzgados sobre la base de lo que hicimos, o bien o mal, mientras estábamos en el cuerpo, es decir, en esta vida actual, no en un purgatorio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, no después de la muerte, sino mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay indicio alguno de alguna posibilidad de mejorar todo esto después de la muerte, cuando cuerpo y espíritu están separados, ni de mejorar todo esto en la resurrección, cuando el cuerpo es cambiado y reunido con el espíritu. Y vi a los muertos, Apocalipsis 20, 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 y 13 nos comprueba, nos asegura que lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, así es. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay indicio alguno de alguna posibilidad de mejorar todo esto después de la muerte, cuando cuerpo y espíritu están separados, ni en la resurrección, cuando el cuerpo es cambiado y reunido con el espíritu. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaba en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12 al 13. No son juzgados según su sufrimiento en el purgatorio, sino según sus obras en esta vida terrenal. Es muy importante tomar en cuenta que este juicio no ocurre inmediatamente después de la muerte física, sino en el fin del mundo material. Juan capítulo 12, versículo 48 nos lo enseña. Cristo dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará ¿cuándo? Ella le juzgará en el día postrero. Es en el fin de este mundo que es el juicio, no en el segundo que uno se muere. Es en el fin del mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el día postrero es el día de juicio, el día del fin del mundo, que también es el día de la resurrección. Marta le dijo a Cristo Jesús en Juan 11, 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En el Nuevo Testamento, los cristianos, los seguidores de Cristo, entendieron claramente que el día final sería el día de la resurrección y el día del juicio de todos.